Estar aquí y también lo agradable de venir es que ya a veces vemos caras que no son familiares, al menos para nosotros, ¿no? Que venimos de manera ocasional. Entonces, la verdad es que nos da gusto ver tanto a los que ya conocemos, pero también nos da gusto ver a aquellos que estamos conociendo. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una oración. Entonces te invito a que inclinemos nuestras cabezas para que el Señor guíe este tiempo. Vamos a orar. Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo, y gracias, Señor, porque nos das la bendición de tener tu palabra, Señor, en nuestras manos, y tu Espíritu, Señor, también en nosotros para entender tu voz, Señor. Y te rogamos, Padre, que en esta mañana seas tú, Señor, con nosotros, que bendigas este tiempo, pero que también, Señor, podamos salir edificados, Señor, aprender, escuchar tu voz, Señor, y eso, Padre, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ok. Bueno, hemos estado viendo la carta de Pablo a los romanos y vamos a terminar el día de hoy el capítulo 5. Si ya vienes habitualmente o has venido en algunas ocasiones, pues normalmente acostumbramos a estudiar una palabra versículo a versículo, o como se llama también verso a verso, para aprender más acerca de lo que el Señor nos ha dejado escrito en su palabra. Y hoy vamos a ver Romanos capítulo 5, del versículo 12 al versículo 21. Pero antes de leer esta parte de este pasaje, me gustaría tomar como figura un ejemplo de algo que ha sido algo que creo que todos hemos escuchado. Y lo que sucedió fue que el 22 de febrero del año 2022, o sea, hace poco más de 2 años, hubo una noticia que hizo eco en prácticamente todo el mundo. Este día, el 22 de febrero del 2022, Vladimir Putin, que es el líder y el jefe del Kremlin de Rusia, es decir, como el máximo líder del gobierno ruso, hizo un comunicado en la mañana. Él, frente a las cámaras y en muchos foros, hizo un comunicado de que estaban preparando una incursión militar en la frontera entre Rusia y Ucrania. Pocos minutos después de que ese comunicado fue emitido, estalló este enfrentamiento de lo que ahora conocemos como la guerra de Rusia y Ucrania, ¿sí? Y bueno, dado a los medios de comunicación que ahora tenemos, fue cuestión de minutos para que todo el mundo supiera lo que estaba pasando en esta parte del mundo, ¿sí? Y eso fue lo que dio inicio a lo que hasta el día de hoy se conoce como la guerra de Donbass o la guerra de Rusia y Ucrania, y ha sido algo que ha impactado la vida de muchísimas personas. Esta decisión que Vladimir y su consejo tomaron ha sido algo que ha impactado la vida no solo de ellos, y diría yo incluso más la vida de muchas otras personas que de alguna forma se han visto involucradas o afectadas por este conflicto. Y eso impactó tantas esferas en el mundo en el que vivimos, que ha impactado hasta a los atletas y deportistas rusos, ¿sí? Cuando esta noticia surgió y empezaba el debate de quién tenía razón y por qué se estaba desatando esta guerra y tantas cuestiones que había en el aire, muchos organismos de deportes y de atletas o competiciones a lo largo del mundo empezaron a separar, a expulsar, a sacar a los atletas rusos, a los deportistas rusos, ¿no? Y eso lo vimos, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? Los patrocinios rusos, adiós. Los equipos rusos, por ejemplo, de Champions League, adiós. A la selección rusa del Mundial de Qatar 2022, adiós, ¿no? También lo vimos, por ejemplo, en la Fórmula 1, ¿sí? El Gran Premio de Sochi, que es el que se lleva a cabo en Rusia, se canceló. Y el piloto ruso también de la Fórmula 1 lo sacaron. Y en el Comité Olímpico Internacional también a todos aquellos atletas que estaban formando o participando para los Juegos Olímpicos,
los descalificaron por una decisión que ellos no habían tocado ni tomado en ningún momento. Sin embargo, al ser parte o ser rusos y tener como líderes a estas personas, la decisión de esas personas afectó la condición bajo la que ellos se encontraron en ese momento. Y es una forma en la que podemos entender un poco lo que Pablo nos lo que Pablo nos dejó escrito en esta segunda parte del capítulo 5 de Romanos. Entonces, estos versículos de Romanos 5, del 12 al 21, tienen una enseñanza que podríamos resumir en dos líneas. Sin embargo, a pesar de ser una enseñanza que podemos englobar de una forma tan sencilla, también tiene implicaciones muy importantes para lo que nosotros tenemos como fe cristiana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 5 a partir del versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, también va a estar en pantalla. Y lo voy a leer en Reina Valera, y dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado, si bien es algo que siempre es una palabra que incomoda a muchos, el pecado es una violación a las leyes y a los estatutos de Dios, ¿sí? Y el pecado, al ser una acción, al ser una obra, también es causa una condición, que es la condición de pecador o la condición de pecado. Y aquí lo que nos está diciendo Pablo, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, que esa fue la condición de ese pecado. Luego dice: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Si has leído Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 3 nos narra cómo el hombre, o sea, Adán y Eva, cayeron en pecado, ¿sí? Y eso ha traído consecuencias por miles y miles de años hasta llegar a ti y hasta llegar a mí. Eso lo puedes leer en Génesis capítulo 3. Y aquí, ojo, porque nos está diciendo Pablo que a causa de un solo hombre es que ahora todos somos pecadores. Se dice normalmente que el pecado empezó en Satanás, en Lucifer, ¿no? En su caída. Antes era un arcángel, se llenó de soberbia, cayó de la gracia de Dios, y se dice que con él empezó el pecado. Sin embargo, lo que nos está diciendo Pablo en este versículo 12, dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, haz de cuenta que en el momento de la creación, Dios había creado todo bueno, había creado todo perfecto. Sin embargo, el hombre, haz de cuenta que le abrió las puertas al pecado, ¿sí? Y a través de esa acción que hizo Adán, es que ha entrado el pecado, y ahora nosotros tenemos las consecuencias de ese pecado. Y si algo caracteriza a nuestra especie, a nuestros seres como seres humanos, es que todos tenemos el pecado que viene de Adán, pero también tenemos el juicio o el castigo por ese pecado, que es la muerte, ¿sí? Normalmente todos buscamos, ¿no?, la manera de aplazar o de evitar, ¿no?, ese destino al cual todos vamos a llegar. Y sin embargo es algo que ahora sí que no somos como los atletas rusos, no tomamos esa decisión. Sin embargo, somos impactados por la decisión que una persona ha tomado. Y lo que nos está diciendo Pablo en el versículo 12 es que es gracias a un solo hombre, es decir, a Adán. Luego el versículo 13 dice Pablo: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante,
reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Lo que está diciendo Pablo es, está el pecado de Adán, que normalmente se conoce como el pecado original, ¿no? Cuando ellos comieron el fruto que no debían comer y fueron expulsados del huerto del Edén. Entonces, gracias a esa decisión que Adán ha tomado, todos nosotros, todos los seres humanos, porque todos venimos de Adán y Eva, traemos ese pecado, esa herencia del pecado desde el inicio. Sin embargo, la ley de Dios no fue dada de manera explícita desde el inicio con Adán, ¿sí? Sino que lo que está diciendo Pablo aquí en el versículo 13 y 14, luego dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque es a Moisés a quien se le dio la ley, y dice, y en ese lapso no había ley, no había algo que pudiera decir que eres culpable o que no eres culpable, ¿sí? Sin embargo, también debemos entender que hay una ley escrita en el corazón, que lo dice la Biblia, en el corazón de cada hombre. Sin embargo, hasta que la ley se le es dada a Moisés, es cuando podemos culpar de manera explícita el pecado. Y aunque estos hombres que vivieron desde Adán hasta que se le da la ley a Moisés, no pecaron como de la manera, como lo dice Pablo aquí, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, a pesar de ello, ellos estaban también viviendo las consecuencias del pecado de Adán, ¿sí? Todos murieron, desde Adán hasta Moisés y hasta nuestros días, a excepción de Enoc, ¿no? Hay un castigo constante sobre nosotros como humanos, que es la muerte, ¿sí? Porque eso fue el castigo que Dios dio a Adán y a Eva al ellos haber transgredido la ley de Dios. Y dice Pablo, aunque no todos hemos hecho el mismo pecado que hizo Adán, todos estamos cargando o todos somos enjuiciados por la obra que hizo Adán. Y luego dice, aunque en Moisés, o sea, tiempo después de Adán, se promulgó la ley y la ley es la que te hace culpable de pecado, a pesar de ello, durante todo este tiempo, todos estamos bajo el mismo juicio del pecado. Y a lo mejor esto pudiera parecer injusto, ¿no? Porque, ¿por qué voy a ser juzgado yo? ¿Por qué voy a ser castigado yo por algo que yo no he hecho, ¿no? Yo no fui al árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal y me lo comí. Y tú tampoco, ¿sí? Sin embargo, si estás aquí y si eres creyente, es porque has entendido que hemos vivido y hemos nacido bajo una condición, a lo mejor en la cual nosotros no pedimos ni fuimos parte, pero nuestra naturaleza es la que nos culpa. A diferencia del ejemplo que di al inicio, un gobernante en un país democrático, pues normalmente es elegido, ¿no? Por la mayoría, hay un proceso de elecciones y etcétera, ¿no? Y las decisiones que esos hombres tomen, pues el pueblo los eligió, ¿no? De manera ideal. Y sin embargo, aunque ellos hayan sido elegidos por una mayoría o por un grupo, esa decisión que ellos toman no afecta solo a ese grupo del cual ellos fueron escogidos, sino que afecta a todos los que viven en ese país. Y viéndolo de otra forma, son culpables el pueblo por la decisión que ellos han tomado de haber elegido a X o Y gobernante, ¿no? De manera causal. Sin embargo, nuestra condición como pecado es distinta, porque nosotros no elegimos que Adán nos represente y no elegimos que nazcamos bajo esta condición de pecado, bajo esta naturaleza de pecado, a pesar de que nosotros hemos llegado a este mundo y que Adán haya tomado esa decisión hace muchos años. Y si nos quedáramos hasta acá, podríamos decir que es una injusticia,
porque estamos viviendo las consecuencias de lo que Adán hizo hace muchos años en el huerto del Edén, sin haber pensado ni considerado nuestra opinión, nuestros deseos, lo que quieras, ¿no? Pero si lo pensamos bien, en realidad es bueno que Dios ponga un representante para todos nosotros, porque creo que ninguno de nosotros podríamos estar frente a Dios dando cuentas por nosotros mismos de lo que hacemos y de lo que no hacemos, ¿sí? Y la mejor parte, o la parte complementaria de este concepto, viene más adelante. Porque el versículo número 14 de Romanos 5 acaba diciendo, voy a leer todo el 14, y dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, pero luego dice, el cual es figura del que había de venir. Luego el versículo 15 dice, pero el don, es decir, el regalo de Dios o la gracia de Dios, no fue como la transgresión, es decir, como el pecado de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, que es Jesucristo. Por un lado tenemos a Adán, su pecado, o el pecado original de Adán, y el juicio por ese pecado, que ya hablamos, que es la muerte, que es el castigo, que es la separación de Dios. Y de alguna forma dijéramos que son como figuras paralelas, por decirlo de alguna manera, y tenemos a Jesús, ¿sí? Tenemos a Adán de un lado, pero nos dice que Adán es una figura del hombre que habría de venir, que para nosotros ya vino, ¿no? Que es Jesús. Y luego sigue en los versículos adelante, normalmente Pablo, de hecho, en Primera de Corintios, llama a Jesús como el postrer Adán, dijéramos como el nuevo Adán, o el Adán segundo, por así decirlo, ¿no? Algunas explicaciones que hay al respecto es que dicen, Adán es hijo de Dios, al ser el primer hombre creado por Dios, cuando lo formó del polvo y que sopló aliento de vida en su nariz, pero también tenemos al Hijo de Dios, que es Jesús, ¿sí? Entonces, Adán es una figura de Jesús, y es aquí donde podemos entender o empezar a observar la Biblia de una forma más general y entender que desde Génesis hay señales de Jesús. Y podemos entender que el Evangelio, que es un plan de Dios para nosotros, es algo que Dios ha planeado desde el inicio, y que desde la figura y de la creación de Adán podemos ver como destellos, como figuras, como sombras de Jesús, que es el pináculo del Evangelio de Dios. Y nosotros que estamos en este mundo, que tenemos un cuerpo, que tenemos una identidad, también tenemos esta identidad, por decirlo de alguna manera, de Adán. Tenemos, déjame decirlo, una identidad adánica, ¿sí? Desde que nacemos. Por ejemplo, tenemos nosotros una bebé, y veo que hay varios bebés aquí en el salón. Desgraciadamente, desde que nacemos, aunque son hermosos, aunque son tiernos, y los amamos con nuestro corazón, hay pecado en ellos, ¿sí? Y nosotros debemos ser con el pecado tajantes. No podemos como apapacharlo, no podemos esconderlo, porque es una condición bajo la cual tú y yo también hemos nacido. Y esa condición bajo la cual hemos nacido, que es una herencia de Adán, es la que nos ha separado de Dios. Y te guste o no, así es como Dios, que es soberano, lo ha estipulado. Y esta identidad que tenemos con Adán no puede ser cambiada de ninguna manera. No, el bautismo infantil no nos quita esa identidad. Nuestras buenas obras no nos quitan esa identidad. Nuestras acciones y cualquier cosa que nosotros podamos hacer no nos quitan ese castigo que estamos acarreando. Solamente, dice Pablo,
hay un hombre que puede cambiar esa condición. David, el rey David, en uno de sus salmos, Salmo 51, versículo 5, él explica de una forma muy clara cuál es nuestra condición. En el versículo 5, que es muy corto, dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así que creo que es algo que ya hemos dicho varias veces, pero aún en los bebés, desde que nacemos, está este pecado ahí presente. Y el pecado es o esa naturaleza de pecado con la cual nacemos, es la que nos va llevando toda nuestra vida a seguir pecando, porque es nuestra identidad, ¿sí? No es que seamos pecadores por haber pecado, sino que somos pecadores y eso es lo que nos hace pecar, ¿sí? Porque desde el momento, como ya lo dije, desde el momento en que nacimos, lo estamos cargando. Entonces, ¿qué debemos hacer con esta identidad? Porque ya dije que no hay nada ni nadie que nos pueda quitar este castigo que estamos acarreando desde Adán. Y sin embargo, la única persona que ha nacido sin pecado es Jesús, ¿sí? Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6, dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y podríamos seguir hablando entre las similitudes y los paralelismos que hay entre Adán y Jesucristo, pero con el que me gustaría que nos lleváramos en esta tarde es con que Adán nos da esta identidad, nos da este juicio que recibimos de pecado. Sin embargo, en la otra mano tenemos a Jesús, que Él nos dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice, y nadie viene al Padre si no es por mí, ¿sí? Hace rato nuestro hermano decía: hay miles de religiones en este mundo y miles formas de entender, de percibir, de interpretar nuestra condición, pero solo hay un camino a Dios, una forma de evitar este castigo de muerte, porque entendemos el castigo de la muerte de dos maneras. Primero está la muerte corporal, ¿no?, bajo la cual todos vamos a estar sujetos si es que no viene el Señor Jesús antes, pero hay una muerte también espiritual, una muerte que es una separación de Dios eterna, es un castigo eterno. Pero así como tenemos este castigo imputado a nosotros, eso quiere decir impuesto sobre nosotros, también hay una forma de justificar este castigo y decir: ya no tengo yo esta identidad de Adán, sino que ahora Dios me da una nueva identidad. El versículo 16 sigue Pablo diciendo: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El pecado original, que ya hemos estado hablando de este tema, trajo condenación no para un hombre, que era Adán, que fue el que pecó, sino que eso trajo juicio y muerte, dice Pablo, para muchos, para todos, ¿sí? Y todas las personas que han pisado esta tierra viven y han vivido bajo esta condición. Dice: pero el don, es decir, el regalo de Dios, es que a causa de todas esas transgresiones hay una sola justificación. Es decir, una sola acción, una sola causa ha generado el juicio para todos. Pero asimismo hay una sola justificación que es suficiente
para todas esas transgresiones y todas estas personas, nosotros que vivimos en esta condición. Y dice, la causa de ese solo pecado es la muerte. Pablo dice para muchos, pero se refiere para todos, ¿sí? Y sin embargo dice, pero Jesús, dice, no reinó la vida, sino que, dice Pablo, mucho más reinarán en vida, ¿sí? Por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Nuestro requerimiento para el juicio bajo el cual estamos nosotros sujetos es el nacer, ¿sí? Tú naces, se te carga el juicio del pecado original, ¿sí? Ese es el requerimiento para estar bajo este juicio. Sin embargo, para poder recibir la gracia, para poder ser justificados por Dios, también hay un solo requerimiento, ¿sí? Que Pablo lo dice aquí. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es decir, los que reciben la justificación a través del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, son aquellos que creen y ponen su fe en el Señor Jesucristo. Luego los versículos 18 y 19 dicen, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ya no, los que somos creyentes, ya no tenemos el juicio de la muerte del pecado original, sino que los que hemos creído y depositado nuestra fe en Jesús, dice, hemos tenido la justificación de vida. Es decir, Él nos quita esa identidad de pecado, nos da una nueva identidad y nos da la vida eterna. Ya no nos da el castigo eterno, que es la separación de Dios, sino que ahora nos da la vida eterna, que es el conocer y deleitarnos con la presencia de Dios. Y luego el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ojo, justos aquellos que reconocemos a Jesús como nuestro Salvador. Porque el pecado y el juicio del pecado original es para todos, más bien. No para muchos, sino para todos. Pero, dice Pablo, la obediencia de un solo hombre, que dijéramos que es el postrer Adán, o sea Jesús, su obediencia nos trae justificación a los que creemos en Él. Luego en el versículo 20, Pablo dice, pero la ley, aquí como que hay un cambio abrupto de tema, ¿sí? Porque estamos hablando de Adán y para los judíos era un tema que se lo sabían de arriba abajo, ¿no? Para los judíos que formaban parte de la iglesia. Pero por otro lado tenemos al otro Adán, a Jesús, ¿sí? Y dice, por un lado Adán, su decisión o su acción nos trajo juicio, nos trajo un castigo, ¿sí? Y por el otro lado Jesús y su obra, su obediencia, nos trae justificación. Y luego parece que Pablo cambia como de tema, ¿no? Como si se cerrara aquí y se brincara a otro tema en el versículo 20 y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor. A lo largo de este estudio de Romanos, se ha explicado que la iglesia en Roma, o los cristianos en Roma, era una mezcla. Algunos eran judíos,
algunos ya eran romanos, pero como Roma tenía una inmigración y emigración muy alta, había gente de muchos contextos. Entonces la iglesia cristiana de estos años no era la excepción. Algunos eran judíos, es decir, descendían de los israelitas, y había otros que para englobarlos en una sola palabra les llamaban gentiles, ¿sí? Entonces, aquí había como dijéramos que una lucha de ideologías, ¿sí? Porque los judíos, al haber crecido bajo la instrucción de los judíos, es decir, bajo la ley y bajo las costumbres de los judíos, la ley para los judíos era el camino a Dios, ¿sí? Ellos creían que si eran capaces de cumplir la ley letra por letra, palabra por palabra, iban a poder estar en la presencia de Dios, tener el visto bueno de Dios para con ellos. El problema con la ley es que no había ni un solo hombre que pudiera cumplir la ley de forma cabal, al 100%. Entonces, lo que Pablo nos está enseñando en este versículo es que la ley de los judíos no era el camino a Dios, no era una manera en la cual los hombres pudieran acercarse a Dios, sino que lo que Pablo dice en el versículo 20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Y dices, ahora, ¿cómo que la ley, o sea, tú pones las normas, tú pones lo que está bien, lo que está mal, ¿cómo que es eso para que abunde el mal? Pues desgraciadamente así funcionamos, ¿no? Te dice, prohibido el paso, ahí entramos, ¿no? Te dice, obedece a tus padres y a los gobernantes, hacemos lo contrario a lo que los padres y los gobernantes dicen, ¿verdad? Nos dicen, come frutas y verduras y vamos al McDonald's o vamos a no sé, ¿sí? Es una naturaleza que no podemos negar, ¿sí? Y Dios puso una ley, pero esa ley solamente hace más evidente nuestra condición de que somos pecadores. Y luego dice Pablo, para que el pecado abundase más, y luego dice, otra vez lo voy a leer, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor. Pablo cierra esta parte de su carta, dijéramos, contemplando el círculo completo. Nos habló de Adán y de que nacemos bajo esta condición que no podemos cambiar. Nos dice, pero hay una alternativa a Adán, que es Jesús. Y ya dijimos que su obediencia nos trae justificación. Dice, y los judíos que estaban ahí dicen, oye, pero ¿por qué Jesús y no la ley? ¿Por qué Jesús sí y por qué no mi esfuerzo por agradar a Dios? Y dice Pablo, pues es que aunque tú trates de agradar a Dios con tus obras, solamente te condenas más, porque nunca vas a cumplir al 100% esas obras, esa ley, ¿no? Sino que eso todos estamos condenados, pero Pablo está siendo más exagerado, ¿no? Y dice, porque la ley te condena más, porque son, por decir algo, 10 mandamientos, pero cumples los 10 menos 1, entonces es todavía peor porque no estás cumpliendo la ley que tú dices que cumples, ¿sí? Entonces, regresando al inicio, Dios nos pone en dos perspectivas o en dos bandos, ¿sí? Dos identidades. Ya dijimos, está la identidad de Adán, el cual ni tú ni yo escogimos, ni hubiéramos escogido, ¿verdad? Pero Dios en su sabiduría nos lo impuso como nuestro representante, ¿sí? Y sus acciones repercuten a todos los descendientes de Adán, que somos tú y que somos yo, ¿sí? Y es algo que no podemos corregir. Pero, así como Dios nos dio a Adán, Dios también nos da la alternativa,
que es el postrer Adán, el nuevo Adán, que es Jesús, ¿sí? Y nos dice, a través de su obediencia y de su obra, nosotros podemos cambiar nuestra identidad de Adán por una identidad en Cristo. ¿Sí? ¿Sí soy claro? Y esa identidad en Cristo nos hace semejantes a Él, ¿sí? Por eso tú y yo ahora nos llamamos hijos de Dios, porque Jesús dio su vida en la cruz para que nosotros pudiéramos, dijéramos, cubrirnos con la gracia y la justicia de Dios. Y eso no quita que Dios sea justo, porque Dios castigó el pecado en la muerte de Jesús. O sea, sigue siendo justicia, ¿sí? Sin embargo, a través de esa obediencia de Jesús, que es el único que ha nacido sin pecado, es que tú puedes ahora quitar la identidad de Adán y ahora identificarte con Cristo, ¿sí? Y es, bueno, me adelanté un poco, pero es lo que representamos en esta última slide, en esta última diapositiva. Solamente tenemos dos maneras en las cuales, dijéramos, que hay un representante delante de nosotros, un líder, por así decirlo, ¿sí? Y que sus obras, sus acciones nos impactan. Y ya lo dijimos, de un lado tenemos a Adán, y la consecuencia es el castigo eterno, separados de Dios, castigados por nuestras acciones y por nuestra identidad. Pero del otro lado podemos tomar la obra de Cristo y así nosotros recibir perdón y justificación por nuestra identidad de pecado y por los pecados que son consecuencia de esa identidad, ¿sí? Entonces, Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 12, lo voy a leer rápido, dice, Jesús dijo que Él es la luz del mundo y que quien lo sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida en Él, ¿sí? No hay un punto medio, no puedes tener un pie de un lado y un pie del otro, no se puede, porque hay una brecha enorme entre uno y otro, ¿sí? Y si tú ya has decidido de estar del lado de Jesús, creo que eso debería movernos a hacer más, ¿sí? Porque tenemos ya el perdón, tenemos ya la justificación a través de la muerte de Cristo, pero hay más allá, ¿sí? Hay todavía una vida nueva que Dios nos da a través de esa obra. Entonces, como conclusión, tenemos esta lección y, dijéramos así, en el papel, en la teoría, pues es fácil decir, ¿no? Decimos, pues obviamente quiero estar del lado de Jesús, ¿no? Porque no quiero el castigo del pecado. Sin embargo, a veces hay también una brecha muy grande entre lo que leemos y lo que decimos a lo que realmente hacemos con nuestra vida. Entonces, para terminar, espero que esto que estamos leyendo de lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5 nos haga entender al menos una cosa, ¿sí? Que desde que hemos nacido tenemos esta identidad de pecado, pero que de forma alternativa está Jesús y que Él nos puede cambiar y es el único que nos puede cambiar esa identidad. Decía al inicio de este mensaje que este pasaje es, dijéramos, como muy redondo, ¿no? Es una enseñanza muy concreta, muy clara. Y la podríamos resumir en dos frases, ¿no? De que así como el pecado y la muerte vinieron por medio de Adán, así también la vida y la justificación vinieron por medio de Jesucristo. Sin embargo, es algo que impacta no solo nuestra vida en este momento y en este lugar, sino que impacta nuestro destino eterno. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es nuestra identidad?
¿Es mi identidad la de Adán, la del primer Adán, la del primer hombre? ¿O es mi identidad la del postrer Adán, la de el Hijo de Dios? ¿Sí? Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y también te damos gracias porque, Señor, nos has dado una alternativa a nuestra condición, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de estar sujetos a una naturaleza que hemos cargado y que nos ha sido impuesta, Señor, por el pecado de Adán, por el pecado original, no has visto, Señor, esa transgresión a tu ley, sino que a través de la muerte de Jesús nos das la alternativa, Señor. Gracias porque no depende de nosotros, Señor, porque sin duda si dependiera de nosotros, nuestro destino no sería el mismo, Señor. Pero gracias porque a través de tu evangelio y de la obra del Señor Jesús es que nosotros podemos estar aquí, Padre, y que podemos leer tu palabra, podemos escuchar tu voz y podemos, Señor, disfrutar de tu presencia. Gracias, amado Padre, por este tiempo y ponemos esto en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.